Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí en esta edición, una edición más de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que esta mañana tiene el gran placer de recibir a uno de los grandes arqueólogos mexicanos, Eduardo Matos Moctezuma. Él nos va a dictar este seminario que se prolongará hasta la 1 de la tarde y más si es necesario, el culto a la muerte en el México prehispánico. Los dejo entonces con el doctor Matos Moctezuma. Muy amable, muchas gracias. Bueno, es realmente un placer estar aquí con ustedes en el marco de esta cátedra latinoamericana que lleva el nombre de un gran escritor como es Julio Cortázar. Y no digo como fue, sino como es, porque sus libros están ahí. Y el tema de hoy, como ya fue anunciado, pues trata sobre el aspecto de la muerte en el mundo prehispánico. Y antes de empezar ya con el tema concreto de la muerte en Mesoamérica, digamos, voy a hacer, digamos, un preámbulo en el cual vamos a ver cómo se va conformando estos cultos a la muerte y la importancia de la muerte como un elemento fundamental, y obviamente que si hablamos de la muerte tenemos que referirnos a la vida, ¿no? Ambos van muy unidos, muy juntos, y ya veremos las características que adquiere en determinadas culturas, pero claro, en particular en el mundo prehispánico, ¿no? Entonces, para comenzar con este tema, partamos de decir algo que considero fundamental, es decir, el hombre se niega a morir, es decir, no. Luego me das el cheque. No. Que me acerque más porque no se oye. ¿Sí oyen allá atrás? Sí. Bueno, está bien. Entonces comentábamos cómo el hombre se niega a morir, es decir, no acepta la muerte, o sea, es algo que sabe que va a tener que enfrentar en algún momento, la ve presente en los animales, la ve presente en, ahora sí que flora y fauna, ¿verdad? Todo nace, ¿verdad? Está vivo, etcétera, y después fenece, muere. Entonces, eso el hombre no lo acepta y trata de trascender de alguna manera, es decir, trata de burlar, de evadir a la muerte misma, ¿no? Y entonces va a crear, va a establecer otros lugares a los cuales podrá ir después de la muerte. Sí, acuérdense que el hombre es creador por excelencia, es decir, es un ser que una de sus características es precisamente la de ser un ente creador, ¿sí? Crea expresiones de arte, crea herramientas, en fin, crea ciudades, crea todo, ¿verdad? Y dentro de esa creación está ese poder de también crear los lugares a los que irá después de la muerte. Es decir, es una forma, como decíamos, de tratar de evadir a la muerte misma, ¿no? Entonces, dentro de estos parámetros, vemos a lo largo de la historia cómo, digamos, el hombre, con ese poder creador que hemos mencionado, va a dotar a los dioses de una serie de características que le son ajenas al hombre mismo, ¿no? Es decir, que el hombre va a recrear en los dioses esos poderes de los que él carece, ¿no?
¿Cuáles son estos? Pues principalmente son tres, y todos relacionados obviamente con la muerte. Es decir, digamos, ante ese hecho incontrovertible, ¿verdad?, que el hombre es incapaz de afrontar, de enfrentar en un momento dado, pues se lo va a adjudicar a los dioses. Yo no tengo esto, pero tú hago que tú sí los tengas. ¿Y cuáles son esas tres características fundamentales? Pues son el don de la inmortalidad. Los dioses, en general, son inmortales, no mueren, aunque algunos sí. Es decir, hay en los distintos parajes religiosos, filosóficos, etcétera, en ocasiones los dioses sí llegan a morir, pero digamos que una característica fundamental es esa inmortalidad. El hombre sabe que él no la tiene. Entonces, como decíamos, se la asigna a los dioses. Entonces, esta es una primera característica, la inmortalidad. El segundo hecho es el de que los dioses pueden dar vida a lo muerto. Es decir, pueden en un momento dado, ¿verdad?, o tienen el poder de a algo que está muerto, un individuo o lo que sea, ¿verdad?, él tiene el poder de regresarlo a la vida, cosa que no tiene el hombre. Entonces, aquí vemos un segundo aspecto fundamental en que va a haber esta diferencia abismal entre hombre y Dios, ¿no? Tercero, tiene el poder de resucitarse a sí mismos, es decir, ¿verdad?, lo que el hombre también no tiene, que digamos que es morir y por su propia acción regresar a la vida, los dioses sí lo hacen. Decíamos que también podían morir, pero también tienen adjudicado el don de poder, digamos, regresar a la vida, ¿no? Y lo vemos en muchas expresiones. Decía yo que la historia nos muestra en mucho estas características, estos elementos, y lo vemos pues presente, por ejemplo, en la cultura egipcia, en donde Osiris, ¿se acuerdan? Osiris, el esposo de Isis, ¿verdad? Una deidad de carácter solar, Isis lunar, en fin, en un momento dado va a morir y su esposa Isis se encarga de, porque además ha sido mutilado el cuerpo, ha sido enterrado en distintos lugares, etc. Y Isis se va a encargar de unirlo y va Osiris pues a tener presencia, ¿no? Lo vemos inclusive, por ejemplo, y quizá eso es más cercano a todos nosotros, en la figura de Jesús. Es decir, Jesús en un momento dado muere, ¿verdad?, y va a resucitar. Es este tercer poder que mencionábamos de tener ese don de volver a la vida. Pero también lo vemos en el México prehispánico, en la figura de Quetzalcóatl. Recuerden aquel mito en el cual se nos relata cómo Quetzalcóatl le toca ir a buscar, digamos, al inframundo, ¿verdad?, los restos de los antepasados para crear al nuevo sol. Acuérdense que en el mundo prehispánico había estos soles, estas edades por las que se iba pasando. Había habido 4 soles y querían crear el quinto sol. Y entonces los dioses se convocan en Teotihuacán y empiezan a hablar entre ellos. Y dicen, bueno, tenemos que crear el quinto sol para que haya vida y para que se crea al hombre, ¿no? Y entonces hacen una gran pira, una fogata enorme que está ahí crepitando y demás, e invitan a 2 dioses para ver si se pueden convertir en sol, ¿no? Uno de los dioses, Tecusistecatl, era un dios orgulloso, me imagino que se creía muy guapo, o era muy guapo, yo no sé, pero por lo menos tenía gran presencia y demás, orgulloso, en fin.
Y el otro era Nanahuatzin, que se nos relata que era un dios enfermillo, me imagino todo amoladón, en fin. Entonces los dioses dicen, bueno, el que se arroje a esa pira, a esa fogata que hemos creado, va a crepitar ahí y se va a convertir en el quinto sol. Y entonces hacen penitencia, los dos dioses se preparan, en fin, todo esto, ¿verdad? Y finalmente llega el momento. Y entonces los dioses le dicen al orgulloso, a Tecusisteca, te toca a ti, te vamos a dar primero el chance para que te conviertas en sol. Tecusisteca se acerca a la fogata, ¿verdad? Está a punto de arrojarse, pero ve que aquello está crepitando, le empieza a causar temor, en fin, y total se echa para atrás y no se avienta. Entonces los dioses, me imagino un tanto confundidos, dicen, bueno, pues este hombre perdió su oportunidad, pero a ver tú, Nanahuatzin, ahora sí que no tienes nada que perder, mi hermano, pues estás medio garrafón ahí. Entonces, pues arrójate, aviéntate y a ver. Y claro, no la piensa dos veces de seguir como estaba, ¿verdad? Todo con pústulas, todo enfermo, pues se arroja a la hoguera aquella. Y empieza a crepitar, empieza allí a fundirse aquello y se convierte en sol, empieza a surgir el quinto sol, poco a poco, pero se para, se detiene, no hay movimiento. Y entonces los dioses dicen, bueno, ya se logró que salga el sol, pero ahora ¿cómo hacemos para que se mueva? Mientras no se mueva, pues no hay día y noche, no hay vida, etc. Tenemos que hacer que se mueva. Y entonces, como ocurre en muchas religiones, se acude precisamente al sacrificio. O sea, el sacrificio es un elemento de sacralidad que siempre está presente para poder hacer determinados actos de creación y demás, ¿no? Entonces, estos dioses dicen, bueno, la única forma de hacer que se mueva el sol es sacrificando. Entonces dice el mito, entonces se sacrificaron, murieron todos, ¿no? Se sacrifican y por medio de ese sacrificio hay vida, ¿no? El sol entonces empieza a moverse, pero le toca a Quetzalcóatl. Agarran y dicen, bueno, nada más que ahora viene crear al hombre, ya está el sol andando, ahora falta el hombre, que nos honre, que nos rinda culto, pleitesía, etc. Y entonces Quetzalcóatl viaja al Mictlán, al inframundo, donde están los huesos de los muertos, de los antepasados, etc. Y entonces Quetzalcóatl, como decíamos que era este ejemplo de cómo en un momento dado va a bajar al lugar de los muertos para recoger estos huesos y de ellos crear al género humano. Y entonces baja, llega ante los señores del inframundo, que son una pareja descarnadas, así se les representa. Ya luego vamos a ver algunas figuras, en donde llega Quetzalcóatl y le dice al señor del inframundo, a Mictlantecutli, ¿no? Señor, vengo por los huesos de los antepasados. Muy bien, tienes que hacer penitencia otra vez, ¿no? Vienen todos estos elementos de sacralidad y demás, y recoge los huesos, pero escapa, es decir, se roba realmente los huesos, empieza a escapar, pero se tropieza, se cae y muere. El mito dice que entonces murió Quetzalcóatl y resucita otra vez este poder, ¿verdad?, que ya habíamos visto un poco antes en los dioses para que haya movimiento solar, y que ahora Quetzalcóatl tiene que volver a repetir, tiene que morir y resucitar. Este poder que decíamos tienen algunos dioses. Y entonces recoge nuevamente esos huesos y sale del inframundo y va a un lugar, digamos, sagrado, que es Tamuanchan. Allí en Tamuanchan dice el relato, el mito, en un relato que originalmente fue escrito en náhuatl, que se llama La leyenda de los soles. Ahí se relata todo esto que les estoy comentando. Entonces llega allí y encuentra a la diosa Quilastli.
Y fíjense cómo para dar vida al hombre tiene que haber el acto sexual, nada más que el acto sexual es aquí, digamos, escondido en cierta forma, es simbolizado con una serie de aspectos como son los siguientes. Llega con Quilastli, con esta diosa, y entonces dice el relato, el mito, que Quetzalcóatl muele estos huesos, ¿verdad? Y los baña con sangre que él pica de su propio miembro viril. Es decir, que esa sangre, o sea, esa especie de semen divino, va a mezclarse con los huesos. Y entonces esta mezcla la va a colocar, como dice el mito, en el lebrillo de la diosa, ¿no? Entonces, en la matriz de la diosa, ¿no? Entonces, coloca allí esto y van a nacer entonces los hombres. Entonces, fíjense cómo el mito nos va relatando totalmente todo este nacimiento, primero del sol, después del hombre mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, pues, es importante porque nos remite a los ejemplos que hemos mencionado, que, por cierto, esta presencia de los dioses que han muerto con el inframundo, con el lugar de los muertos, es importantísimo. Y lo vemos presente en los tres ejemplos que di antes. Osiris, con el que empecé, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, él se dice que fue al mundo de los muertos, ¿verdad? Y de ahí ya regresa. Cristo igual, según el credo, una de sus versiones, por lo menos el que me enseñaron a mí cuando chiquito, ahora ya le cambiaron un poco, pero es otra versión, pero dice que al tercer día Cristo bajó entre los muertos, ¿verdad? Bajó al infierno y de allí resucitó de entre los muertos, ¿no? Vuelve a darse. Y después, en el caso ya mesoamericano, vemos también a Quetzalcóatl con el paraje que ya les relaté, ¿no? O sea que fíjense cómo, cogí esos tres ejemplos, hay muchos más, ¿verdad? Pero cómo en latitudes diferentes, el Antiguo Egipto, ¿verdad? La antigua Judea, etcétera, y Mesoamérica, vamos a tener elementos más o menos similares, ¿no? Entonces, pues, estos ejemplos nos dan una idea de ese poder que el hombre ha depositado en los dioses. Pero también hay unos seres intermedios entre el hombre y el dios, que han sido también, digamos, el hombre le ha atribuido determinadas características. ¿Quiénes son estos seres intermedios? Los héroes de la antigüedad. Los héroes, y quiero comentarles que algunas de estas figuras, tres figuras que he mencionado, pues tienen también el carácter de héroes culturales, ¿no? Quetzalcóatl, por ejemplo, muy claro, ¿no? Entonces, vemos cómo en un momento dado, a esos héroes que son humanos, ¿verdad? Pero tienen ciertas características de deidades y demás, se les permite un hecho muy importante, que es prácticamente el único que se les permite, porque van a morir también y ahí sí ya se amolaron, pero tienen un don que el hombre les ha permitido. ¿Cuál es? Que estos héroes pueden ir al inframundo y regresar, cosa que no puede hacer el hombre, digamos, normal, ¿no? Entonces, estos señores sí pueden ir al inframundo y retornar de él. Ejemplos. Recuerden ustedes, por ejemplo, en la Ilíada, ¿no? Perdón, no en la Ilíada, sino en la Odisea, más bien, ¿verdad? En la Odisea, cuando se nos relata aquel retorno de Ulises, ¿verdad? A su isla, a Ítaca, se nos recuerda cómo en un momento dado él va precisamente a poder bajar al inframundo y regresar de él. Otro caso es Eneas, por ejemplo, ¿no? En la Eneida también vemos cómo este héroe, individuo, ¿verdad? También va a poder bajar y regresar. Y los relatos, pues recuerden tan solo ya en el mundo occidental, por ejemplo, cómo se nos dice que dos poetas, Virgilio y Dante, ¿verdad?, van a poder ir
digamos, al infierno, van a visitar el infierno, después el purgatorio y la gloria, pero el infierno es el paraje que más, ahora sí que más ha pegado, ¿verdad? Y entonces es el que se relata y es el que van, digamos, inician su recorrido por ahí. Virgilio acompaña al otro poeta, ¿verdad?, a Dante, para que puedan recorrer aquellos 9, pongo énfasis en el número 9, ya luego van a ver el porqué, pero van a recorrer los 9 infiernos de que consta toda la poética de Dante, ¿no? La comedia. Después el hombre le adjudicó lo de divina comedia. En realidad era la comedia, ¿no? Pero esa divina comedia, pues nos va a relatar también cómo Virgilio, estos poetas, estos también semidioses por la poesía, etcétera, van a poder transcurrir por esos parajes, por esos lugares, ¿no? Entonces, pues, vemos claramente estos 3 poderes que los dioses tienen, y los héroes mucho más reducidos, no son dioses plenamente, pero también van a tener ciertas características que se salen del común de los individuos, ¿no? Entonces, pues, vemos cómo ya quedan estos elementos presentes, ¿no? Ahora bien, vayamos al mundo prehispánico. Ahora sí, ya con este preámbulo podemos entrar plenamente a este mundo prehispánico, en el cual vamos a ver cómo, al igual que en muchas religiones, en muchas filosofías, etcétera, pues se establece, como decíamos al principio, el hombre se niega a morir, entonces trata de trascender a la muerte y crea los lugares a los que irá después de ella. En el caso del mundo prehispánico sabemos que había 4 lugares fundamentales, ¿no? ¿Cuáles eran estos lugares? Eran principalmente el sol, es decir, un privilegio era poder acompañar al sol en una parte de su recorrido. Fíjense bien cómo se daba esto, es decir, los que acompañaban, los que tenían el privilegio de acompañar al sol, que podían ser, digamos, varones, mujeres, etc., tenían que haber muerto en relación a la guerra. Eran a los que se designaba acompañar al sol. Recuerden que el sol, aquel que haya nacido de un diosesillo enfermo, de Nanahuatzin, etc., ¿verdad?, también representa a Huitzilopochtli, el dios guerrero, solar y guerrero por excelencia, ¿no? El sol es un combatiente, es un guerrero que día a día nace para luchar contra los poderes de la noche, desaparecerlos y triunfante recorrer el firmamento hasta el ocaso, ¿no? Ocaso, no el ocaso. Entonces, pues, digamos, acompañar al sol, pues era acompañar al gran guerrero, ¿no?, a Huitzilopochtli, entre los aztecas, entre los mexicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se daba esto? Bueno, quienes morían en combate, por ejemplo, en la guerra, ahí en los trancazos, etc., o si te tomaban prisionero, ibas a ser sacrificado en honor de los dioses. Entonces, ese individuo que moría, digamos, a raíz del combate, ¿verdad?, prisionero y sacrificado, iba a acompañar al sol. Entonces, todos esos individuos muertos, guerreros, tenían nada más que acompañar al sol, pero del momento en que sale por el este hasta el mediodía. Ese era el tránsito en que, según dicen las fuentes escritas, iban a acompañar al sol, digamos, desde el levante, pues, hasta el mediodía, entonando cantos guerreros. O sea, era bélico todo ese asunto, ¿no? Entonces, ese lado, el este, era considerado como el rumbo masculino del universo, ¿no? Todo el rumbo este, donde nace el sol, era el rumbo masculino. Al llegar al mediodía, entonces, quienes iban a acompañar al sol eran las mujeres, pero
¿Cuáles mujeres? Las que habían muerto en el parto. Es decir, se consideraba al parto una lucha, un combate, y nos lo dicen así claramente las fuentes escritas, sobre todo del siglo XVI, cómo estas mujeres, ¿verdad?, empezaban a acompañar al sol, eran guerreras, acompañar al sol del mediodía al atardecer, al ocaso, ¿no? Entonces, ese era el oriente, el oeste, el poniente, era el rumbo femenino del universo. Entonces, fíjense en la concepción universal de ellos, de la estructura del universo, había el este, el rumbo masculino, el oeste, el rumbo femenino, ¿no? El norte era el lugar de lo frío, de lo árido, de lo seco, etc. Y el sur era el lugar de la abundancia, de la fertilidad, ¿no?, de la lluvia y demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo se están manejando con dualidades, ¿no? Masculino, femenino, ¿verdad? Digamos, aridez y abundancia, el sur. Entonces, pues, estas dualidades están jugando, están actuando en un momento dado, ¿no? Entonces, pues, vemos cómo ese primer lugar al que irían después de la muerte estaba destinado exclusivamente a los guerreros, hombres o mujeres, ¿no? Por cierto, que fíjense nada más, cuando nacía un varón, por ejemplo, el chiquito, el niño, ¿verdad?, se le cortaba el cordón umbilical, y ese cordón umbilical se hacía un envoltorio con él, un bultito, y se le daba a un guerrero de la familia para que fuera y lo enterrara en el campo de batalla, tratando así de crear una especie de relación, de liga entre aquel joven, bueno, aquel niño, ¿verdad?, aquel hombre y la guerra. O sea, necesitaban al guerrero fundamentalmente porque, claro, el guerrero era el que sostenía la economía mexica, era el que iba a otros lugares a combatir, etcétera, y a conquistar para que hubiera un tributo que se pagaba a Tenochtitlan de las áreas conquistadas, ¿no? Ahora bien, si era mujer, igual, se le cortaba el cordón umbilical, se hacía el bultito, pero este era enterrado, dicen las fuentes del 16, era enterrado junto al fogón, o sea, para que aquella niña tuviera igual un apego hacia las cosas de la casa, preparar la cocina, o sea, nada de women liberation, a la casa, y entonces ahí andaba, con lo cual yo no estoy de acuerdo, apoyo la liberación. Pero el hecho es que aquí, pues no, entonces se les destinaba por ese aspecto mágico, ¿verdad?, uno a la guerra, el otro al hogar, a la casa, ¿no? Entonces, esto es muy importante resaltarlo porque vamos a poder también ver cómo, inclusive en algún códice, algunas cosas, pues se nos da toda esta información. Entonces, pues, queda claro quiénes iban al sol, ¿no? Después tenemos otro lugar, de estos 4 lugares a los que se iba. ¿Cuál era? Era el llamado Tlalocan. Tlalocan viene, claro, del nombre del dios del agua, de la fertilidad, de la lluvia, Tlaloc, ¿no? El famoso Tlaloc. Entonces, se dice en las fuentes escritas, por ejemplo, Sagún, Fray Bernardino Sagún, franciscano, es muy claro en esto, relata que al Tlalocan iban todos aquellos que morían en relación al agua, es decir, ahogados, hidrópicos, o sea, había enfermedades húmedas que ellos consideraban, los mexicas, ¿verdad?, pues que estaban relacionadas con el agua. Entonces, todos aquellos que morían de alguna de esa enfermedad o por accidente, ahogado, etcétera, irían al lugar del dios del agua, al Tlaloc. Y el mismo Sagún nos relata y nos dice cómo era este lugar. Dice que en este sitio siempre había verano. No había otra cosa sino un verano constante, con lluvia abundante. Dice que las plantas siempre estaban verdes, ¿verdad? Todos los productos allí. Los tlaloques, ¿verdad?, que eran pequeños ayudantes que acompañaban
a Tlaloc. Entonces queda claro entonces que quienes vivían ahí eran los que morían en relación al agua y nada más, ¿no? Ningún otro se colaba al Tlalocan, ¿no? Pero había un tercer lugar, que era el Mictlán. El Mictlán era el lugar de los muertos, aquel al que había bajado Quetzalcóatl, cada vez le doy más a esto, Quetzalcóatl, y que había recogido aquellos huesos de los muertos, ¿no? Allí, como dije, había una pareja, era la que regía en ese lugar. Eran Mictlantecutli, el señor del mundo de los muertos, y Mictlancíhuatl, su pareja, ¿verdad? Y ambos residían allí. A ambos se les representa en códices y en esculturas, vamos a verlas, semidescarnados, o sea, partes que ya no tienen carne, otra en que aún se conserva, pero vamos a poder ver eso cuando veamos las imágenes, ¿no? Pero, ¿qué era este Mictlán? Aquí viene algo muy interesante. Se dice que para llegar al Mictlán, los individuos tenían que hacer un viaje que duraba 4 años. 4 años en que se iban trasladando y iban pasando por una serie de peligros, ¿no? De acechanzas, de cosas que podían perjudicar aquel camino, aquel tránsito hasta el Mictlán, ¿no? Estos, digamos, acechanzas, estas cosas peligrosas, empezaban con atravesar un río. Se atravesaba un río y se llegaba a un lugar en que había 2 montañas que chocaban entre sí. Entonces tú tenías que atinarle para poder pasar y que no te fuera a aplastar. Entonces era una, digamos, de las primeras acechanzas y peligros, ¿no? Y después venían otros más. Había un lugar en que la serpiente cuidaba el camino, otro lugar en que había la lagartija verde, otro sitio en que, en fin, se va pasando. Y en el mundo maya también vemos que hay varios de estos lugares por los que se pasa. Inclusive allá, por ejemplo, hay un lugar en que está lleno de murciélagos, por ejemplo, que allá abundan bastante, ¿verdad? Y pues pueden picar, en fin, ¿no? Entonces, pues, van pasando esto hasta llegar al 9º lugar. O sea, antes de llegar a él, el 9º es el Mictlán, pero antes de llegar a él hay que atravesar un río, el Chiconahuapa, en donde, digamos, quien ayudaba a atravesar ese río era un perrito bermejo, tenía que ser de color bermejo, y entonces ayudaba a pasar, y entonces ya el individuo, o su esencia, porque ahorita explico eso, llegaba ante los dioses de la muerte, ¿no? Y ahí quedaba, ¿no? Entonces no había una trascendencia mayor, ¿no? Sino que ya quedaban los huesos ahí y ahí se conservaban ya. Había un 4º lugar, había yo mencionado, y este estaba destinado a los niños que morían en el parto, un poco después, en fin, eran llevados a otro sitio que se llamaba el Chichicuauco. Era un lugar en el que su esencia iba y se seguía amamantando, porque había árboles nodrizas de cuyas hojas manaba leche. Entonces hay escenas en códices en que está el niñito y está chupando, libando esa leche que emana de las hojas mismas, ¿no? Y allí estaba esperando hasta que los dioses quisieran volver a colocar una matriz, ¿verdad?, para que volviera a nacer. Entonces, pues, tenemos estos 4 lugares, pero, como decía yo, ¿qué es lo que iba a estos lugares? Entonces, había el concepto, por ejemplo, de la teyolía o la yolía, que era una esencia que radicaba fundamentalmente en el corazón, ¿verdad? Y esta esencia era la que podía viajar, ¿no? Podía ir según el tipo de muerte. Fíjense otra cosa importante: lo que marca el destino del individuo muerto es precisamente la forma en que se muere, ¿no? Esta es una enorme diferencia que hay
cuando llegan los frailes en el 16, es una diferencia que hay, digamos, con el concepto cristiano. Es decir, en el concepto cristiano católico, fundamentalmente, lo que predomina es un concepto moral. Si te portas bien, te salvas. Pero si pecas, vas a ir irremediablemente al infierno, ¿no? Entonces, en el aspecto prehispánico era muy diferente. Era, como ven, pues, la forma de morir es la que va a determinar tu destino posterior, de tu teología, de tu esencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, claro, hay allí una diferencia enorme, ¿no? El infierno es un lugar de, pues, terrible, donde se va a pagar todos los pecados que has cometido. En cambio, el cielo, pues, es un lugar de bondad, en fin, en el cual vas a gozar y vas a estar viendo a Dios, etcétera, ¿no? Pero en el otro caso no había nada de esto. O sea, era, como dijo Octavio Paz en El laberinto de la soledad, dime cómo mueres y te diré quién eres, ¿no? Es decir, la forma en que moría era la que iba a determinar esos lugares, ¿no? Entonces, pues, vemos, digamos, cómo se presenta toda esta conceptualización de la muerte en el mundo prehispánico. Yo ponía énfasis en lo de los 4 años y por cierto también en los 9 pasos al Mictlán, y encontré más o menos lo siguiente. Lo de los 9 pasos al Mictlán es, o se establece, según yo investigué, no me crean mucho, pero está en relación a que son 9 pasos para llegar a la matriz, que es el inframundo. Ese Mictlán es una matriz, en realidad. Y el individuo, al morir, va a regresar a esa matriz de la que nació. En muchos estudiosos de religiones, como Mircea Eliade, etc., han visto esto, es decir, cómo hay lo que ellos llaman el regreso al útero. Es decir, cómo el individuo nace, finalmente vive, etcétera, pero al morir tiene que regresar a su lugar de origen, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Entonces, todos estos lugares adquieren el carácter de una matriz a la que hay que regresar, ¿no? Entonces, es muy interesante, y luego vamos a ver también, por ejemplo, en el mundo maya, como en la tumba de Palenque parece haber una forma de matriz donde hay colocado un cuerpo muerto, en fin, de un gobernante maya. Pero esto, pues, nos está indicando esa importancia del retorno al lugar de origen. ¿Y cómo nos lo relata Sagún? Claro, él no pensó en nada de esto así, pero de sus relatos vemos cómo, por ejemplo, al que moría, en un momento dado, se preparaba el bulto mortuorio, es decir, se le ponía en cuclillas, digamos, sentado, ¿verdad? Se amarraba, se hacía un bulto con mantas, adornos de papel, etcétera, y se ataba fuertemente este bulto, ¿verdad? Para, digamos, para que ya iniciara el viaje al Mictlán. Pero también se le rociaba agua, se le colocaba agua, y se le decía, al momento que se le echaba el agua, se le comentaba al individuo, ahora vas a iniciar este camino muy largo, etcétera, ¿no? Y entonces ya el individuo o su esencia ya estaba lista para poder ir a ese más allá, ¿no? Bueno, nada más que el ponerlo en la posición sentada, perfectamente amarrado y demás, es la posición fetal. Los arqueólogos inclusive llamamos que un entierro que está en esa posición, en el suelo o ahí, ¿verdad? Solemos decir, está en posición, ese entierro en posición fetal, ¿no? Entonces, fíjense, lo ponen en la posición que estaba dentro de la matriz, lo ponen en la humedad que hay dentro de la matriz, el líquido amniótico, ¿no? Entonces le están dando todas las características para que pueda emprender el viaje a ese lugar en que así se originó el individuo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son interesantes porque esto de los 9 pasos, por ejemplo, está en relación, fíjense bien aquí una diferencia,
con los 9 meses de gestación. 9 meses para nuestra cultura. Para ellos, acuérdense que había 18 meses de 20 días, o sea que los meses eran más cortos, tenían 20 días. Entonces ellos no contaban por mes, pero sí por lunaciones. Entonces, para ellos, digamos, mes a mes, ¿verdad? Había precisamente 9 lunaciones, que era lo que iba a marcar el nacimiento del niño. Es decir, desde el momento en que se sabe que hay vida en el interior de la mujer, ¿verdad?, es por una razón fundamental, que es la detención del flujo menstrual. Si hay detención del flujo, casi era un indicativo de que había vida en el interior de ella. Entonces, eso se detenía, esa sangre se iba a detener y se iba a reanudar después del parto, ¿no? Entonces, pues, todo ese lapso era importantísimo que, digamos, y ellos lo observaban, ¿verdad?, cotidianamente, en los partos, en todo, ¿verdad?, cómo había esas presencias, esos signos, ¿no? Y hacían sus relaciones. Por ejemplo, digamos, siempre en muchas de estas religiones ha habido la relación entre mujer, luna y menstruación. O sea, porque el ciclo menstrual es el mismo tiempo, 29 y pico días, que dura precisamente los cambios lunares, ¿no? Y digo que la mujer y muchas diosas, ustedes verán que siempre están o asociadas a la luna o tienen el carácter lunar, ¿no? Aparece la luna de alguna manera presente en ellas, ¿no? Entonces, pues, ven ustedes cómo el hombre va observando, va captando de la naturaleza misma y demás todos estos elementos. Y pues llega el momento de que algo muy importante es, antes ya de entrar a ver las imágenes, llega el momento en que al morir y antes de ir a los lugares donde deben viajar, el Mictlán, el Sol, etc., estos cuerpos simbólicamente son devorados por una diosa, son comidos por una diosa para que después ya su esencia pueda viajar, ¿no? ¿Cuál es esta diosa que es la devoradora de los cadáveres? Es Tlantecutli, la señora de la tierra. Claro, ellos observaban que al colocar el cuerpo en la tierra misma se iba comiendo el cadáver hasta dejarlo en huesos. Entonces, Tlantecutli es una figura que se representa con una boca enorme, grandes colmillos para poder ejercer esa función de devoradora de los cadáveres, ¿verdad? Pero aquí viene algo muy interesante. Siempre se le representa con unas grandes garras así alzadas, ¿verdad?, esta boca muy amplia y las piernas en posición de parto. O sea, sus piernas están abiertas en posición de, y vamos a ver imágenes, en posición de parir. ¿Por qué? Porque es la gran devoradora, pero a la vez va a parir las esencias, las teolías, etc., para que puedan ir a los lugares que les son designados según la forma en que murió el individuo. Entonces, pues, como ven, hay toda una relación, todo un engranaje que parte de la observación natural, cotidiana, que ven en las personas, ¿verdad? Y he llegado inclusive a sospechar que esos 4 años de viaje es el tiempo que más o menos puede durar un cadáver que se está pudriendo hasta que ya más o menos guarda totalmente su posición esquelética, o ya una imagen esquelética totalmente, ¿no? Lo único que no se ha podido dilucidar, y en ello estoy, pero no le pego, no le encuentro la cosa, es que para ir al sol los guerreros tardaban 80 días. Entonces, así como traté de encontrar esa explicación del número 9, ¿verdad?, del número 4 y demás, para ir al sol 80 días, y ya me he puesto yo a cavilar y viendo que si pasa tal cosa y que si los, ¿cómo se llama?, los solsticios eran cada tanto, nada. El sol, pues eran 80 días, no le he pegado todavía. Cuando lo encuentre me van a invitar otra vez a la cátedra para que les diga nada más, es decir,
Fíjense que es por este y ya me voy. Bueno, entonces de momento no hay tal. Bueno, pues ahora ya los aburrí muchísimo con todo este preámbulo, pero que yo creí que era indispensable para tener toda esta visión amplia. Y ahora sí vamos a pasar a ver estas imágenes. Primeramente, tenemos aquí esta imagen, creo que es del Códice Laut, pero vean ustedes, a su izquierda está esa joven, ¿verdad?, que los dioses, esa ave que ustedes ven que va descendiendo, los dioses ya han colocado vida en su interior, inclusive notan ustedes allí un poquito pues la pancita, ¿verdad?, de la chica, y vean de inmediato a la muerte presente. Ya está la muerte allí atisbando, ¿verdad?, y un esqueleto, Mictlantecutli, que está ya entrometiéndose en el asunto porque había una mortalidad infantil bastante fuerte. Pues no tenían conocimientos médicos bastantes, pero pues también había un buen número de gente que moría en el parto mismo, en fin, tanto la madre como el niño, ¿no? Bueno, pero allí vemos pues esta imagen como es muy clara en ese aspecto de la relación vida-muerte, otra vez la dualidad presente, ¿no? Vida-muerte en este caso, ¿no? Ahora, esta figura vemos a una mujer en la posición que se tenía para parir. No era como ahora acostada, dormidita, no. Ella tenía que ayudar. Entonces se ponía en cuclillas en esta posición, ¿verdad?, para que, ven ustedes el rictus de dolor en el rostro, y abría precisamente, ¿verdad?, estaba abriendo, ayudando a que expulsara el niño, y abajo ven al niño que está empezando a salir. Me han dicho que esta pieza que está en el extranjero está en la colección Bliss de Washington. Últimos análisis dicen que es falsa. Pues puede ser, pero francamente captar este elemento tan propio de estas culturas, pues debía ser alguien que conocía mucho para poder hacer una figura así en la actualidad, ¿no? Pero vean aquí algo muy interesante. Aquí tenemos a una diosa que es Tlazolteotl, es la diosa de la inmundicia, de la basura, en fin. Y noten su posición, las manos levantadas, sus piernas abiertas para parir, pero noten que viene el niño. Ay Dios, ya salió una cosa aquí que ¿cómo se quita esto? Porque eso sí no sé, a ver si alguien me ayuda a quitar eso para que podamos seguir. ¿Quién sabe qué apreté? Alguien que venga en mi ayuda. ¿Tú? A ver, bórrame eso y no me vas a borrar a todo. Ahí está. Un aplauso para esta. Ha salvado la conferencia. Bueno, ahora tengo que ver qué aprietos, que yo no tiene una cosa de esta señalada, pero bueno, noten que la diosa abajo tiene un niño naciendo. O sea, primero vemos al niño allá arriba, alcanzan a verlo, como hay las pisaditas que indican que va el camino, los dioses la han introducido a la matriz de la diosa, y abajo está saliendo el niño, está siendo parido allí en la parte inferior. Entonces, esto está en el códice borbónico, es un códice mexica, azteca, y allí pues puede observarse esta figura. En códices mixtecos también vemos una representación similar, ¿no? Es decir, vemos a la mujer en esta misma posición, no está acostada ni nada, sí, en esta posición, hasta que la gravedad misma también está ayudando un poco a que salga el niño. Pero vean aquí, ya el niño salió, el vientre de la mujer está flácido, ¿verdad? Y vean, el niño pues está amoratado, ¿no? Está todo amoratadón, ahí acaba de salir. Ven ustedes una mancha roja abajo, puede ser sangre, otros dicen que puede ser la placenta, en fin, no importa, el hecho es que la mujer acaba de parir,
tiene sus senos llenos para cumplir la función de amamantar al niño, y hay una figura más o menos similar que podemos observar en otro códice del área de la Mixteca. Aquí lo tienen, es muy similar, ven ustedes a la mujer ahí, igual con su vientre ya flácido, sus senos llenos, y vean el cordón umbilical que bien representado, y el niño pues que ya acaba de nacer. Acuérdense lo que les dije, cuando nacía una comadrona, una persona, digamos una especie de protomédica, era la encargada de cortar ese cordón umbilical y hacer lo que habíamos comentado, ¿no? Esta relación entre la guerra, entre el hogar, la casa, etcétera, ¿no? Pues vean esta representación igual magnífica de esta personaje. Y aquí vemos a la matrona, a esta mujer que por ejemplo era una anciana que tenía una gran experiencia en partos, ¿verdad? Se le escogía, se le decía con toda la retórica así, mil cosas tú que tienes el conocimiento, harás que esta pluma rica, así se referían por ejemplo al niño, ¿no? Esta pluma rica que van a hacer, venga con bien, etcétera, etcétera. Y aquí vemos a esta anciana como está, el niño ya está ahí abajo acostado, lo ven todo amoratado, horrendo el muchacho, pero eso ya no es culpa mía, ni de la cátedra tampoco. Entonces, ahí está. Pero vean el cordón umbilical, ya separado de la madre, ya ha salido todo, y cómo ella lo está, pues digamos, manipulando, etcétera, para hacer el corte respectivo y poder hacer el bultito aquel y demás, ¿no? Entonces, ven cómo estas imágenes son impresionantes en cuanto al realismo que presentan en estos códices. Todos ellos son prehispánicos, desde luego, ¿no? Aquí también, creo que es el Borgia, que también es del grupo mixteco, podemos ver varios dioses cómo están enfrente del niño, y el niño todavía con su cordón umbilical. Los dioses ahí también van a cortarlo, van a, en fin, ven cómo el cordón umbilical llega a rematar en flores, por ejemplo, es una cosa florida de vida, fundamentalmente, ¿no? Y cada una de las escenas pueden ver que son estos dioses, son diferentes dioses, dioses solares, en fin, ¿verdad? Y cómo están, pues, haciendo esta acción sobre el elemento vital que ha mantenido comunicado al niño con la madre, ¿no? Inclusive fíjense que cuando se quiere mostrar el concepto de linaje, digamos que ponen a la madre y a su hijo, un gobernante o lo que sea, le ponen un cordón umbilical, o sea, para que vean que viene directo, etcétera, ¿no? Hay varias representaciones así. Bueno, nada más que veíamos cómo la enfermedad y la muerte van muy relacionados obviamente con la vida, lo que hemos estado viendo, el nacimiento y demás. Entonces me permití incluir algunas imágenes de enfermedades por el carácter que éstas adquieren en ese mundo prehispánico, ¿no? Y vemos que hay representación de enfermedades. Acuérdense que Nanahuatzin, por eso lo hago, porque acuérdense que Nanahuatzin era un dios enfermo. Aquí ven otra diferencia fundamental entre el concepto occidental y el prehispánico, ¿no? Jamás se ocurriría en el mundo occidental que el sol, el lugar de energía, de vida, etcétera, ¿verdad?, fuera un dios enfermo. En el mundo prehispánico sí, ¿no? Entonces esto le da un carácter especial a esa enfermedad y demás. Entonces vemos que hay presencia de diversas enfermedades, ¿no? Muchas de ellas no causan la muerte en sí, pero sí quería aprovechar, que tampoco son muchas, pero presentarle por lo menos algunas de ellas. Esto que están viendo es una pintura mural de Teotihuacán, más o menos desde el año 450, 500 de nuestra era, ¿no? Y allí pueden ustedes ver cómo esa figura que está acostada ahí arriba tiene, o señalan sus pies, este mal que es el pie equinovaro, el pie boto, así llamado también por los médicos, ¿verdad? Y cómo tiene estos pies hacia adentro, que de nacimiento se da este mal, ¿no? Pero vemos que está junto
a un marcador, es el que está bajito, un marcador del juego de pelota. Y el marcador, digamos, del otro lado, en el mural, se puede ver el otro marcador, y de ese lado lo que hay es un enano, un acondroplásico, es decir, un enanito que cuida aquel marcador, y de este lado el enfermo de Piebot, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de la enfermedad, muy diferente a la que se da en el mundo occidental, ¿no? También vemos el mismo mal, véanlo, en una pintura en el mismo Teotihuacán, en donde se representa esta figura que muchos han interpretado como Nanahuatzin. Dicen, bueno, como aquí se dio ese mito, en Teotihuacán es donde nació el quinto sol, etcétera, y Nanahuatzin se había arrojado a la hoguera, pues este es Nanahuatzin, está todo enfermo, ven ustedes el cuerpo lleno de pústulas, cosas, ¿verdad? Pero los pies es muy significativo. En el frente de este mural hay otro en el que se ve aquí un pie bot, pero solamente en uno de los pies. El otro está normal, con su sandalia, etcétera, pero se ve el personaje allí, ¿no? Entonces, pues son elementos interesantes que nos muestran estos atributos por enfermedad. Aquí vemos dos rostros, son dos figurillas pequeñas, pero vean ustedes, sobre todo en el de la derecha es mucho más claro, el otro está más roto, están hechas de cerámica, y podemos observar, vean ustedes, que un ojo está como fijo y el otro vamos a llamarle normal, y la nariz está chueca y la boca también tiene un rictus muy marcado. Es la representación de una parálisis facial. Si ustedes han visto un enfermo que tenga esta parálisis de la mitad de la cara, pues, o sea, una parte está estática, no hay movimiento, y en la otra sí. Entonces, por ejemplo, si quiere hablar, pues hace un rictus, hace un determinado gesto para poder expresarse y demás, ¿no? Entonces, aquí está captado precisamente cómo ven esto, cómo veían ese tipo de enfermedad. Pero hay una que es maravillosa, ¿no? Y es esta. Esto es de un yugo totonaca. Es un yugo del área de Veracruz, es un pedazo de estos yugos. ¿Se acuerdan? Son estas piezas. Chole con esto. A ver, vamos a pasarlo mejor acá. Ya estoy acabando con la universidad. A ver. Espero que sirva así. Ahora el vaso acá mejor. Bueno. Pero vean esta figura que tiene el rictus. Ven ustedes del lado derecho de la figura como en movimiento, o sea, hace el gesto, se le hacen sus arrugas, etc. En cambio, el otro lado está estático. Estoy peleado con esto. Entonces, pero vean ahí claramente, ¿verdad? El problema en el ojo, el otro está el ojo fijo, la boca hace este rictus, la lengua igualmente tiene un problema del hipogloso, según dicen los médicos, en fin. O sea que es una figura también que nos muestra ese carácter. Y aquí, esquemáticamente, vemos también una representación similar. Digo que esquemáticamente porque ven ustedes como la nariz también tiene una desviación, la boca igual, un rictus, y los ojos muestran también los mismos elementos anteriores, ¿no? Ahora bien, el carácter de la enfermedad era muy importante porque los dioses mandaban la enfermedad. O sea que si te mandaban una enfermedad, quiere decir que los dioses se habían fijado en ti, ¿no? Entonces, de ahí pues que este carácter, y sigo insistiendo, recuerden que el sol es un dios enfermo, ¿no? Que se va a convertir en eso, en sol, ¿no? Bueno, se han encontrado esqueletos, desde luego, en los que se pueden ver enfermedades diversas. Aquí, por ejemplo, tienen la unión de las vértebras. Creo que esas son lumbares, en donde ya están unidas. No sé cómo se llama esta enfermedad, pero esto es de un esqueleto de un mexica en el Distrito Federal, ¿no? Que allí se encontró. Tenemos, esto no es enfermedad, pero vaya, a través de, pues, de su conocimiento anatómico y demás, ¿no?
Un cráneo con lesiones luéticas muy marcadas, ahí podemos verlo. Este viene del norte de México, entonces se han podido también detectar algunos con características de este tipo, ¿no? Y veamos ahora, empezando por el centro de México, cómo tenemos lugares donde ya había verdaderos hacinamientos de entierros. Esto ocurre en Tlatilco. Tlatilco está a un lado del DF, o sea, en el Estado de México, a un ladito allí por Naucalpan, por donde está el Toreo, aquel lugar rumbo a Querétaro, por ahí. Y es un lugar en que se exploraron más de 1000 entierramientos. Parece que los entierros se hacían debajo de las casas. Allí se hacía el agujero y se colocaba el muerto. Pero noten aquí cómo hay varias figuras, ollas de barro, piezas que ya están acompañando a los esqueletos que se ven por ahí, ¿no? O sea, ya había este culto a la muerte y se le acompañaba con ollas, con agua seguramente, vayan a saber si hasta con pulque, comida, etcétera, para el viaje al más allá. Entonces, esto de Tlatilco tiene una antigüedad más o menos alrededor del año 1000 antes de nuestra era. O sea, es muy temprano en realidad, ¿no? 1000 antes de nuestra era. Y de allí viene esta figurilla. Se encontró junto a uno de los entierros esta mascarita en barro, es pequeña, va a tener este tamaño, ¿no? Pero vean ahí algo interesante que ya llega a conceptos, diríamos, filosóficos, ¿no? Que es el concepto vida-muerte. Esa dualidad, otra vez la dualidad presente de vida y de muerte. Vean ustedes cómo la mitad del rostro está descarnada, en cambio la otra mitad tiene carne, tiene vida, es decir, y parece que esta es una forma de mostrar el concepto de dualidad que ellos veían en la naturaleza, es decir, una parte, la parte viva, además, era, digamos, lo que ellos observaban en el año, que era el momento de fertilidad. Recuerden que a lo largo del año hay una temporada de lluvia en que esta cae, da vida a las plantas, estas nacen, etc. O sea, es el momento de vida, en contraste con la otra parte del año, que es la temporada de seca, en que todo muere, los árboles pierden sus hojas, etc. Cesa la lluvia, viene más o menos el frío, en fin, digamos, todos estos elementos relacionados con la muerte y demás, ¿verdad? Pero aquí venía algo muy importante en el mundo prehispánico, que de la muerte, de la temporada de secas en que todo moría, ¿verdad?, volvía la vida en la siguiente temporada. Entonces había, pues, una continuidad de vida, muerte, o sea, temporada de lluvia, temporada de secas, o sea, de la muerte venía vida y de la vida devenía la muerte. Entonces, fíjense nada más este concepto, y aquí, en esta mascarilla de barro, vemos claramente esa conceptualización de lo árido y, digamos, lo vital, por un lado, y queda representado magníficamente en una figura con esta representación. Vamos a ver otra más adelante para que vean cómo esto repercutía. Bueno, esta es una lápida que se encuentra en Izapa, en Chiapas. Esto es pre-maya. En las lápidas de Izapa, que son maravillosas, más o menos del año 250, 300, antes de nuestra era, bastante antiguas, vemos esta primera representación, no sé si es la primerita en general en todo Mesoamérica, no me atrevería a asegurarlo, pero vean ustedes que es un esqueleto que está sentado, ¿verdad?, allí con sus huesos, etc. Pero noten que del costillar, del vientre, por decir así, surge ese cordón umbilical que da vuelta y sube. La imagen arriba está un poco deteriorada, pero hay un niño, hay una figurita allí de un personaje, un niño, se le alcanza a ver su pierna, en fin, y cómo este cordón umbilical llega hasta el niño. O sea, que la muerte está pariendo al niño vivo. Otra vez el concepto que mencionamos, es decir, de la muerte
deviene vida, ¿no? Entonces resulta pues interesante que tan temprano ya tenemos estos conceptos, al igual que la mascarilla anterior, que es mucho más antigua, del año 1000 antes de nuestra era. Y llegamos a algo muy conocido por ustedes, la tumba de Palenque. Esta tumba fue excavada alrededor de los años 50, mitad de siglo, por Alberto Ruz, arqueólogo mayista, quien, digamos, estaba trabajando ese templo de las inscripciones en Palenque. Estaba en la parte de arriba, en el adoratorio, y vio que en el piso había una huella. Entonces movió esa tapa y empezó a encontrar una escalinata. La escalinata estaba llena de piedras, además tuvo que ir sacando durante mucho tiempo, y para llegar hasta la cámara mortuoria. Vean ustedes cómo, bueno, hay en ese como corte que está hecho en la imagen, hay una escalera que baja y luego da vuelta y baja hasta la cámara que se encuentra abajo. Ya no me atrevo a apretar aquí, no se me vaya. Bueno, por allá anda la chava, que es buenísima. A ver si esto sí. Bueno, pues creo que ni se ve. Sí, bueno, pues yo no. Digamos, se entra al santuario aquí y empieza la escalera por el interior, que por cierto va bajando hacia el oriente. Perdón, espérame. No, hacia el poniente. Digamos, bajan hacia el poniente, luego hacia el oriente y llegan a la cámara mortuoria, que es la que está aquí, ¿no? Entonces, resulta interesante por otra razón. No sé si aquí hay jóvenes estudiantes de arquitectura, pero ahí les va. Una de las formas que arquitectónicamente representaba precisamente, digamos, el inframundo, ese plan Xibalbá entre los mayas, era por medio de la arquitectura. Vean ustedes que hay 9 cuerpos en la pirámide de las inscripciones. Hay 9 cuerpos que pueden ver aquí, estos, ¿no? 1, 2, bueno, empezamos abajo, ¿no? Aquí, si ustedes cuentan, hay 9 cuerpos hasta llegar al 9º acá arriba, y después se baja al inframundo. Sí, eso nos puede estar indicando cómo con la arquitectura también se podía marcar determinados elementos de sus propias creencias, ¿no? Entonces, pues, esto baja así y se llega a esa cámara mortuoria. Adentro de la cámara, esa cámara, como ven, tiene el típico arco maya, tenía figuras de personajes todo alrededor, hechos en estuco. Ustedes ven la escalerita y se ve la entrada con una escalerita allí, y lo que ven en medio remarcado es el sarcófago. Había un enorme sarcófago de piedra caliza, ¿verdad?, que se le había abierto un agujero en la parte superior para colocar ahí el cuerpo de Pacal, que era el gobernante, y después ese cuerpo se cubría con una pequeña losa, y encima una losa enorme que tapaba, digamos, que todo el sarcófago, ¿no? Aquí lo tienen, ahí está el sarcófago, tiene figuras labradas a su alrededor, parece que son parientes de Pacal, ¿no? Algún abuelo, en fin. Díganle que no estoy, por favor. Ahí ven esa tapa, ¿verdad?, cómo cubre la parte donde iba el cuerpo, y la enorme losa que va hasta arriba, que cubría ya toda esa presencia. Alberto Ruz, cuando encuentra esto, y que esa lápida grande estaba pues pegada abajo, no estaba, tiene, afortunadamente, rebasado un poquito, entonces le coloca 4 gatos y empieza a subir, gatos hidráulicos, digo, mecánicos. Sí, porque hidráulicos. 4 gatos mecánicos, y empiezan a subir esta losa, ¿verdad? Y pueden ver que está la otra tapa, la que ven allí, que según algunos tiene forma de matriz, en fin. Y el hecho es que en el interior está pintado en rojo cinabrio, ¿verdad?, que cubre el interior ya del depósito donde se va a colocar a la figura. Y ahí tienen ese rojo, ¿verdad?, y los restos de Pacal. Ven ustedes todos los adornos, por cierto, muy ricos, ¿no? Todo en
en piezas verdes, ven orejeras cuadradas por allí, el adorno que iba en la cabeza, y noten cómo hay una máscara que ha caído a un lado, acá. Ay Dios, ¿qué pasó? No fue un flash, acá, ¿ven? Está más... La que sigue. Bueno, ahí está. ¿Qué pasó? Algo toqué que... Bueno, ahí está. Tecnología. Entonces, vean ustedes el personaje pues colocado ahí con todos sus atuendos de piedra verde. Se encontraron anillos, se encontraron alforjas, en fin, brazaletes, etcétera. Todo de piedra verde. Oro no se manejaba todavía en este sitio. Cabe señalar que esta tumba más o menos debe ser del año 600 y pico, 700 por ahí de nuestra vida, ¿no? Entonces pues se encuentran estos vestigios y tenemos la lápida, la famosa lápida de Palenque, en donde podemos observar una serie de ideas sobre el mundo maya en general. En esta lápida está representado, digamos, toda la imagen que ellos tienen del universo, muy similar a la del centro de México, de Occidente, en fin, ¿no? De las culturas prehispánicas en general. Y vemos cómo en el medio está este personaje joven que representa a Pacal, el cual está colocado sobre tres elementos, bueno, aquí está Pacal, y abajo hay tres elementos que es un caracol, lo que puede ser un grano de maíz y una flor, acá, o sea, todos elementos de fertilidad en un recinto de la muerte, ¿no? Y debajo de Pacal vemos acá, ustedes sí ven la cosita esta. Sí. Bueno, pues yo ya ni sé dónde apunto, pero abajo ven un rostro. Es el rostro precisamente del inframundo, del señor del inframundo, y hay huesos a los lados de ese lugar, de ese Xibalbá, de ese Mictlán, al cual él ha bajado. Otra vez volvemos a aquellas ideas religiosas muy importantes, que al morir el individuo, ¿verdad? Y acuérdense que en este caso los gobernantes eran considerados como deidades, eran el sol, de cierta forma. Entonces, como baja al inframundo y regresa y está a punto ya de subir a los niveles celestes, que se marcan con esa especie de planta cruciforme que ven ahí, ¿verdad? Y hasta arriba un ave, un elemento solar muy importante que está indicándonos precisamente ese sitio celeste, ¿no? Ese lugar elevado, alto, en fin, ¿no? Entonces tienen ahí la presencia de la tierra en el centro, donde habita el hombre, donde está Pacal, ¿verdad? El inframundo y los niveles celestes, ¿no? Entonces hay muchas otras cosas que interpretar ahí, ¿eh? Los estudiosos mayas han podido ver muchos de los elementos y demás, ¿no? Entonces, pues ahí está toda esta conceptualización de la muerte. Ahora vamos a Oaxaca. El mundo zapoteco mixteco pues también está lleno de, en este caso, de tumbas. Ustedes saben que en Monte Albán se han encontrado más de 100 tumbas, por ejemplo, ¿no? Aquí tenían otras características, eran tumbas más pequeñas. Vean ustedes, por ejemplo, aquí este es el acceso a una de ellas, la entrada, ¿verdad? En el interior a veces estaba policromado, estaba pintado con una serie de elementos y demás, ¿no? Entonces, pues, esto en ese mundo zapoteca, pues lo vemos, por ejemplo, aquí en la tumba de Sachila, tenemos a la figura en la pared de un Mictlantecutli, de un individuo descarnado que pueden observar ahí, un esqueleto, ¿verdad?, que va caminando en, digamos, en esta parte. En otra parte hay un búho, que es un animal, al igual que el murciélago, que también se relaciona con la muerte. Ahora bien, ¿se acuerdan de aquella carita del Tlatilco del año 1000 antes de nuestra era? Ahora vean en Oaxaca cómo se da igual. Es el mismo concepto. O sea, la mitad del rostro descarnado, esquelético, en cambio la otra mitad con vida, con carne y demás, ¿no? O sea,
que es un concepto general a Mesoamérica, ¿no? Y que se ve, y hay más representaciones también en el área de Veracruz. Sabemos de representaciones duales con esto de vida, muerte, temporada de lluvia, temporada de seca, en fin, ¿no? Luego, en Tula, ya pasando al altiplano, ya vemos hacia el año 900 representaciones, por ejemplo, como este cráneo, tamaño natural prácticamente, hecho en barro, y que nos muestra pues ya el concepto y además la necesidad de la representación de esto, que ahorita explico un poco ese aspecto, ¿no? Del por qué tanta representación de muerte y de vida, ¿no? Vean, esta me tocó excavarla en Tula. Son dos figuras iguales, son saumerios, son sahumadores. O sea, ven ustedes el mango alargado en forma de fémur, ¿no? Y el recipiente, una calavera, ¿verdad?, abierta arriba para poder colocar el copal, ¿verdad?, y poder sahumar en ciertas ceremonias. Me imagino que ceremonias relacionadas con la muerte del individuo y demás, ¿no? Entonces, como digo, fueron dos que se encontraron muy cerca del juego de pelota grande que hay allí en Tula y que se puede visitar. Y por cierto que ven ustedes allá atrásito calado claro, vemos nada más tres cositas, pero falta la de abajo que se tapa, digamos, estas como crucecitas, que es la representación del dios viejo y del fuego, que los frailes en el 16 la vieron en diversas representaciones y creían que era que ya el cristianismo había sido introducido antes de la llegada de los españoles, pero no se explicaba quién podía haberlo hecho. Entonces se ponen a revisar a la Biblia y el Nuevo Testamento y encuentran que Santo Tomás debió haber sido, ¿no? Sí, no, pues el único es Santo Tomás que vino a estas tierras en la figura de Quetzalcóatl. No, ya lo hicimos, ¿no? Entonces mencionan que ese es un mito que luego es muy repetido. Don Carlos de Sigüenza y Góngora, en pleno siglo XVII, por ejemplo, nos habla y nos dice, no, que Quetzalcóatl llegó en la figura, Santo Tomás llegó en la figura de Quetzalcóatl, ¿no? Y sigue esa idea. ¿Y qué creen que pasa? Nada más les cuento el chisme porque es buenísimo. Resulta que Fray Servando Teresa de Mier, que tienen, como se acuerdan, su nombre de calle, dominico, en 1794, sí, final del siglo XVIII, era un gran orador. Los dominicos es la orden de los predicadores, es decir, siempre hablan muy bien, sermonean muy bien. Entonces se le invita a Fray Servando, que tenía fama de ser buen orador, a que el 12 de diciembre de ese año, de 1794, vaya a la Basílica a dar un sermón con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Nada más que Fray Servando, que ya traía sus ideas independentistas y además era muy inquieto y muy, en fin, prepara un rollazo que le va a traer desgracia y media. Resulta que se une con un señor que yo creo que estaba medio Lucas, un señor Borunda, espero que nadie se apellide así aquí. Este señor Borunda resulta que tenía unos códices y unos rollos, y empieza a platicar con Fray Servando. Fray Servando, me imagino, está preparando su sermón, y le dice, no, recuerden que Quetzalcóatl, y le vuelve a repetir todo esto de Quetzalcóatl, ¿no? Pero entonces llega más allá Fray Servando y dice, claro, la imagen de la Virgen no está en el sayal de Juan Diego, sino en la manta de Santo Tomás, en la figura de Quetzalcóatl. Llega el día, maestros. Está sentado ahí las autoridades virreinales, el obispo de México, que se las traía el curita aquel, y entonces empieza Fray Servando a echar su rollo, y de repente llega esto y dice, y para echarle a los españoles, dice, que los españoles no crean que ellos trajeron la religión cristiana, nuestra religión, fíjense nada más, sino que fue Santo Tomás en la figura de Quetzalcóatl. Y es más, el sayal de San Diego, o como se llama ahora,
no es otro que el de Quetzalcóatl, y que ya traía esta imagen también para evangelizar. Sácatelas. Entonces, no, acaba el sermón y el obispo manda a recompensarle todos los libros, lo apresa y lo mandan a España a hacer penitencia, a conventos, de los cuales se escapa. Lean las memorias de Preservador, es una joya. Se escapa y lo agarran y vuelve a otro convento y lo vuelve a escapar hasta que se va a Inglaterra, que era enemiga de España, ahí ya no lo molesta. Y ya Fray Servando va a regresar después con su calle bien ganada, ¿no? Y pues, pero esta idea prevalecía y la manejaba Carlos de Sigüenza y Góngora, y la manejaban en todos estos aspectos. Bueno, pues estábamos en Tula con estas imágenes de la muerte. A ver, esto es una joya. Vean ustedes esta figura. Esto es magistral porque está mostrándonos, vean, en el centro está el hombre joven, rojo, vital, ¿no? Lleno de vida. Luego se abre y es el anciano, amarillento, ya su piel, etcétera, las arrugas, ¿verdad? Un solo diente por ahí, vean, pero vean. Y finalmente la muerte, en color blanco, ¿no? Los ojos cerrados y demás, ¿no? O sea, es el concepto de todo el tránsito de la vida hasta la muerte, ¿no? Es realmente impresionante. Esto está en la colección de la Universidad de México. Entonces, pero es realmente una figura impresionante, además con los tonos que están captando para poder expresar todo esto, ¿no? Sí. Fíjate que no hay procedencia, ¿no? A mí me parece un tanto como Teotihuacán y demás, pero llegó ahí, quién sabe en qué momento. No. Yo creo que pueda ser clásico, o sea, Teotihuacán y demás, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Ahora, vamos a la costa del Golfo. En la costa del Golfo, en Veracruz, se ha encontrado un lugar impresionante, Zapotal, así se llama, en donde se encontró una figura en barro, que están viendo, del señor del inframundo, ¿no? Vean, nada más, está sentado en su trono, ¿verdad? Como gran señor. Vean el tocado, el adorno que porta en la cabeza, ¿no? Obviamente semidescarnado, pues ahí ven el húmero, el cúbito, el radio, las costillas, etc. Sin embargo, tiene piel en sus piernas, por ejemplo. El esqueleto, ese rostro que es maravilloso con sus orejeras como adorno. Pero lo interesante es que esta figura se encontró por los arqueólogos allá veracruzanos con una serie de figuras de las ciguateteos, que no les dije el nombre cuando yo les hablé de las mujeres que mueren en el parto, ¿verdad? Y que se convierten en diosas, y se les llama ciguateteos, mujeres diosas, y entonces acompañaban al sol, en fin, ya se acuerdan de todo aquello, ¿no? Entonces estas ciguateteos también hechas en barro se han encontrado ahí, bastantes alrededor, digamos, de lo que es el señor del inframundo, ¿no? Aquí tienen una, vean nada más esta belleza. Esta viene inclusive de otro sitio también, si mal no recuerdo, pero es el concepto. Vean ustedes a la mujer muerta con los ojos cerrados, viene entonando cánticos y trae allí todos sus atributos y demás. Noten cómo de la cintura para arriba está desnuda, cosa que vamos a ver también en figuras aztecas que representan a este personaje, ¿no? Otra de Veracruz, allí lo tenemos sentadito, este esqueleto, ¿verdad? Con sus, además anatómicamente, pues ven ustedes hasta la puntita del ¿cómo se llama esta cosa que tenemos aquí? Del esternón, ¿no? Las costillas, en fin, ¿no? Coyochao. Allí está, en el Templo Mayor, la figura de la diosa muerta. Acuérdense lo que decíamos, ¿no? También suena como a telenovela, ¿no? Los dioses también mueren. Ahí la tienen, no decapitada, desmembrada, están separados sus brazos y sus piernas, ¿verdad? Inclusive digamos, del corte de brazos y piernas, ven ustedes cómo se alcanza a ver, por ejemplo, el fémur, el hueso, la cabeza femoral en los muslos, o el húmero en los brazos, ¿no?